Buenas, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a tocar el tema de ansiedad. Vamos a empezar con una frase del maestro Owen de Kung Fu Panda, en donde nos decía que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Esto para que lo tengan en cuenta a la hora de resolver los casos, ¿no? Bueno. En relación al miedo, obviamente la ansiedad tiene relación con el miedo. El miedo es una emoción que aparece cuando detectamos una amenaza presente y que es inequivocablemente amenazante para nosotros, ¿no? O sea, es amenazante, ya está. Y hay dos posibles respuestas. Una es la evitación y la otra es intentar controlarlo, pero bueno, ya que no se puede evitar, se intenta controlar, ¿no? No requiere de gran procesamiento cognitivo y es momentáneo. Ahora bien, la ansiedad es algo referido a una amenaza futura que no tiene el grado de certidumbre que el miedo y bueno, es un sentimiento más complejo que nos genera incomodidad, que implica sensaciones físicas, pensamientos, un tipo de comportamientos que se producen cuando nuestro sentido de autopreservación se ve amenazado. Entonces, esta ansiedad puede durar horas, puede durar días, en fin. Es una señal de alarma que dispara nuestro organismo como una respuesta a estímulos, ya sea internos, es decir, experiencias desagradables, o externos, que son situaciones que consideramos amenazantes. Bueno, la existencia de la ansiedad no es un problema en sí mismo, ¿no? El problema está en que el objeto que desencadena esta ansiedad no es peligroso. Entonces, aquellas ideas que están asociadas a ese objeto, cuando vamos a compararlas con la realidad, no hay una correlación y bueno, por eso es que tenemos síntomas físicos que generalmente resultan en un grado alto de activación fisiológico y que conducen al agotamiento. Entonces, si bien el miedo presenta una función adaptativa, nos prepara, o sea, prepara el organismo para generar una respuesta contra un peligro, ¿no? Nos preguntamos en qué momento esa ansiedad es excesiva a tal punto de tener que recomendarse una intervención clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Con 5 criterios. Hay 5 criterios para recomendar esta intervención clínica, que son la cognición disfuncional, el deterioro del funcionamiento, la resistencia, las falsas alarmas y la hipersensibilidad a estímulos. La cognición disfuncional es una valoración errónea del peligro en una situación que no se confirma mediante observación directa. Un ejemplo que podríamos pensar acá es cuando decimos, me va a ir súper mal en el parcial, y bueno, nada, no hay una correlación directa, no podemos verlo mediante observación, ¿no? Es como que asumimos que ya tenemos el resultado, aunque no tengamos una evidencia para corroborarlo, digamos. El segundo criterio es el deterioro del funcionamiento, en donde la ansiedad clínica interfiere en el manejo adaptativo y efectivo ante la amenaza percibida y en el funcionamiento de la labor de la persona. Entonces, por ejemplo, una persona finaliza materias y está por hacer la tesis, ¿no? Pero la pospone y la pospone y la pospone por miedo a pensar de que le va a salir mal. Bueno, otro criterio que tenemos es la persistencia, en donde en estado clínico la ansiedad persiste más, mucho después de esperarse en condiciones normales. Bueno, como cuarto criterio tenemos el de falsas alarmas, que en la ansiedad estas falsas alarmas son respuestas de miedo, pánico o ansiedad, claramente, que ocurren sin la presencia de una amenaza real o con una amenaza percibida de manera exagerada. Entonces, ¿qué hay? Hay un desencadenamiento que es producido por un estímulo interno, por ejemplo, una sensación física, o un estímulo externo, como un evento cotidiano que activa el sistema de alarma, ¿no? Por ejemplo, un desencadenamiento, voy a exagerar, ¿no? Es que estamos subiendo las escaleras y empezamos nuestro ritmo cardíaco empieza a aumentar.
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una amenaza percibida que produce ansiedad, ¿no? Uno lo interpreta, o sea, hay una interpretación catastrófica. La persona percibe este estímulo como peligroso, aunque no lo sea. Entonces, por ahí piensa, estoy teniendo un ataque al corazón al sentir esas palpitaciones. Se produce una reacción fisiológica y esto lo que hace es desencadenar una respuesta de pánico, por ejemplo. Entonces se activa el sistema nervioso autónomo y esto genera síntomas como sudoración, mareo y demás. Y bueno, este ciclo continúa retroalimentándose porque la respuesta ansiosa refuerza la creencia de que existe un peligro real, pero en realidad sabemos que no. Entonces se perpetúa y bueno, continúa ahí este, este ciclo, ¿no? Ansiedad, activación fisiológica, interpretación catastrófica. Bueno, y por último tenemos la hipersensibilidad de estímulos, en donde la amenaza leve es percibida como intensa y como inocua por los no amedrentados. Por ejemplo, un ratón, ¿no? O también las arañas, que la gente le genera ansiedad ver arañas o cucarachas. En fin. Bueno, tenemos factores cognitivos que influyen en el incremento de la ansiedad, que son criterios, eventos o situaciones críticas que van a derivar en creencias, lo que generan pensamientos automáticos que van determinando el sesgo de la amenaza. Beck decía que las experiencias infantiles de las personas vulnerables a la ansiedad las condujeron a desarrollar ciertas creencias que los llevan luego a exagerar la peligrosidad de ciertas situaciones. Entonces, cuando ciertos eventos o ciertas situaciones críticas derivan en estas creencias aprendidas en la infancia, es por eso que dice que se generan pensamientos automáticos, ¿no? Que, bueno, y esto obviamente está basado en un sesgo. Bueno, existen tres factores que hacen el mantenimiento de la ansiedad. Tenemos la atención selectiva. Hago un pequeño paréntesis aquí para decir que se deben acordar del triangulito este de la tríada cognitiva, en donde estaba pensamiento, emoción y conducta. Bueno, acá tenemos atención selectiva en la parte cognitiva, el cambio fisiológico en la parte emocional y los cambios de comportamiento, bueno, en la parte de conductual. Bueno, en lo que respecta a la atención selectiva, quiere decir que las personas que creen estar en peligro claramente van a tener mayor sensibilidad a estímulos congruentes con el peligro percibido. Eso quiere decir que mi atención va a estar en, por ejemplo, si le tengo fobia a las arañas, mi atención va a estar en las arañas y yo voy a ver todas las arañas. En fin, bueno, ¿no? Tenemos ahora el cambio fisiológico, que son sensaciones corporales, descarga de adrenalina por considerar que se está en peligro. Por ejemplo, ante la ansiedad social, cuando una persona tiene ansiedad social, teme que otros perciban la ansiedad y empieza a sonrojarse. Es un cambio fisiológico, una sensación, bueno, de adrenalina. Y por último tenemos el cambio en el comportamiento, que es donde aparecen conductas evitativas del peligro percibido y esto constituye un círculo vicioso que determina el mantenimiento de la ansiedad. Es decir, si evitamos y evitamos y evitamos, obviamente que siempre va a haber ansiedad. O sea, la idea que nos plantea la TCC es ir gradualmente exponiéndonos a este peligro, digamos. Entonces, por ejemplo, continuando con el tema de las arañas, vamos, qué sé yo, te muestro un dibujo de arañas, luego tengo una araña chiquita, o sea, una araña de juguete, te muestro una película de, bueno, no sé, ir acercándonos gradualmente, o sea, exponiendo a la persona gradualmente para no generar esta conducta evitativa y que no se siga manteniendo la ansiedad. Bueno, tenemos los componentes del modelo cognitivo de la ansiedad, que son tres. El primero se denomina situaciones o estímulos activadores, en donde se plantea que un estímulo se va a activar, o sea, va a activar el programa de ansiedad solamente si es percibido como amenazante para los propios intereses vitales.
Y aquí tenemos los tipos de vulnerabilidad, ya sean sociotrópicos o autonómicos. Sociotrópicos más relacionados con las relaciones, que ya lo vimos, y autonómicos más relacionados con su independencia, ¿no? Con el vínculo versus lo independientes, que son las personas. Por ejemplo, bueno, en sociotrópicos, las separaciones, los duelos, las peleas entre parejas, o sea, bueno, sí, eso. Y en los autonómicos, por ejemplo, la pérdida de trabajo, la jubilación, bueno, cosas que tienen que ver más con la independencia, como bien decía. Bueno, en relación al modo de orientación, implica que hay una percepción casi instantánea de estímulos negativos que podrían representar alguna amenaza posible para la supervivencia. Entonces hay un proceso de registro muy rápido, es un proceso involuntario, ¿no? Bueno, y por último tenemos el sesgo atencional, que es la tendencia automática a prestar atención a los estímulos negativos. Bueno, aquí también tenemos el concepto de la activación primordial de la amenaza, que bueno, se refiere más que todo a la respuesta automática que da el cerebro ante una situación que percibimos como peligrosa o amenazante, incluso cuando no hay ningún peligro real, ¿no? Entonces, eh, se produce una respuesta automática como se activa el sistema de alerta del organismo de forma inmediata. Entonces es un agrupamiento de esquemas que están interrelacionados y se ocupan de los objetivos evolutivos básicos del organismo. Entonces intentan maximizar la seguridad, minimizar el peligro, son rígidos, inflexibles y reflejos. Esas son las características de la activación primordial de la amenaza. Entonces, en terapia, lo que se pretende hacer es tratar de ubicar cuáles son estas interpretaciones erróneas que tiene la persona sobre ciertas situaciones, qué sé yo, en este caso de las fobias, de las fobias hacia los animales, por ejemplo, ¿no? Como cuál es la interpretación errónea que se tiene de ello. Y bueno, intentar modificar esta interpretación que genera estas respuestas automáticas. Bueno, y pasamos por último a los 4 procesos que definen la respuesta inmediata del miedo, que son mayor activación autonómica, respuestas defensivas inhibitorias, errores de procesamiento cognitivo y la última, que son imágenes, pensamientos automáticos relevantes a la amenaza. La primera, que es mayor activación autonómica, implica una valoración amenazante del aumento de activación autónoma que caracteriza los estados de ansiedad. La segunda, que son las respuestas defensivas, es donde hay una activación del modo primal o primordial de la amenaza, en donde, bueno, se tiende a generar conductas autoprotectoras, digamos que son más rápidas, más reflejas, bueno, lo que decíamos antes, como por ejemplo escapar o ya sea luchar, ¿no? Lucha o huida, digamos, o quedarse completamente frío, completamente helado o desmayarse. Estas son las respuestas defensivas inhibitorias, ¿no? Como que estás ahí. Los errores de procesamiento cognitivo, que se refiere a que se hace muy selectivo la amplificación de la amenaza y la disminución del procesamiento de señales de seguridad. O sea, como que no estás no estás seguro, ¿no? Estás ahí amenazado, aunque ya sabemos que este peligro puede ser interpretado por una persona de una forma y por otra persona de otra, ¿no? A una persona le puede producir estos estados de ansiedad o miedo y a otra no. Bueno, y por último son las imágenes o pensamientos automáticos relevantes a la amenaza, que son pensamientos e imágenes automáticos de la amenaza o de el peligro, ¿no? Pensar ya en el hecho de ver una araña ya automáticamente te genera esa sensación, ¿no? Fisiológica, bueno. Bueno, si han llegado hasta acá, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme un like y nos vemos en un próximo video. Bye.